Historia Sagrada, tema 27 y último, libro de los Salmos. Aunque el tema de los macabeos cerraba el curso de Historia Sagrada, quedaban muchas cosas colgadas porque dentro había que hablar algo de las instituciones judías, algo ha ido saliendo sobre la marcha. Pero sobre todo quedaba hablar de la oración. Y la oración, que se distribuye a lo largo de toda la Sagrada Escritura de muchas maneras, que aparece frecuentemente en himnos, en alabanzas, en súplicas muy diversas, se concentra de una manera muy especial en una colección de 150 oraciones, que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos concluye con una gran alabanza, con la que acabaremos también nosotros nuestra charla de esta tarde. Tarde para mí, claro. Bueno, ni siquiera os he saludado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me estáis oyendo. En la Biblia hebrea, como digo, este libro es el primero de los escritos. En la Biblia traducida al griego, en la Septuaginta, es el primer libro de los didácticos. Y en la Vulgata se sitúa entre los sapienciales, pero a continuación de Job. Formaba con Job y los proverbios la serie que se llamaba los agiógrafos mayores. En hebreo se le denomina Sefer Tehilín. Tehilín viene del verbo halal, que significa alabar, verbo que también contemplamos en la expresión aleluya, aleluya, alabad a Yahvé. La palabra Tehilín, Tejilá, designa especialmente a algunos de los salmos, los que también podemos llamar las alabanzas, o los laudes, o los himnos, como el Salmo 145, por ejemplo. La palabra exacta que corresponde a nuestro salmo sería más bien mismor, que viene de la raíz sar, que es cantar con acompañamiento. Entonces, mismor significa un poema cantado y acompañado con instrumentos de cuerda. Y esta palabra aparece en los títulos de 57 salmos. En griego, el libro se denomina psalmoi, o también biblos salmón, y la palabra psallein significa cantar acompañado con el instrumento de cuerda llamado psalterion. La Biblia latina, consecuentemente a la Biblia griega, lo llama liber salmorum, psalterium, liber psalterii, y de ahí vienen las designaciones castellanas, libro de los salmos y salterio. Bueno, un poquillo de erudición tampoco viene mal de vez en cuando. El libro de los salmos es una colección artificial y oficial de cantos litúrgicos empleados en el templo de Jerusalén. Pero no solo allí, sino también en la piedad individual después del destierro. Son oraciones tanto individuales como relacionadas con el culto.
destinadas unas a la súplica, otras a la alabanza y otras a la reflexión sapiencial sobre la vida y la historia. La colección canónica consta de 150 salmos, excluyendo por tanto el Salmo 151 de la Septuaginta, que no es canónico. En la Biblia griega hay 151 salmos, pero el último salmo, que se presenta así con mucha solemnidad y pretensiones, auténtico libro, auténtico salmo de David, no, pues parece que no lo era. Y por tanto no es canónico, no entra a formar parte de la colección. En los salmos tenemos una problemática muy especial a la hora de localizarlo en la Biblia, y es la cuestión de su numeración. La numeración no coincide en el texto masorético y en la Septuaginta, seguida esta por la Vulgata. Bien, quiero que recordéis bien. Texto masorético, el hebreo. Septuaginta, griego. Vulgata, latín. El original es el hebreo. La primera traducción fue la traducción al griego. Y la traducción oficial en la Iglesia Católica durante muchos siglos fue la latina, la Vulgata. Recordad esas tres palabras que las hemos estado manejando también a lo largo de todo el curso. La numeración coincide en los 8 primeros salmos y en los 3 últimos salmos en ambas colecciones, en la colección en hebreo y en la colección en griego o en latín. Luego después, en los demás salmos, salvo en unos cuantos, muy pocos, la numeración varía en un número, de tal manera que el texto hebreo tiene un número más alto que el número griego o latino. Para solucionar este problema y que no haya dudas, se ha venido a hacer una cosa: poner los dos números, el griego y el hebreo, poniendo uno de los dos en latín, poniendo uno de los dos entre paréntesis, poniendo uno de los dos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Por tanto, los salmos se designan normalmente con dos números, y de esos dos números, uno de ellos corresponde a la numeración de la Biblia hebrea y otro corresponde a la numeración de la Biblia en latín o en griego. Por tanto, puede dar la impresión a primera vista que puede haber confusión de nuevo. No hay confusión ninguna. Cualquier salmo, cualquier pareja de números designa única y exclusivamente a un salmo. Por eso da igual poner uno de los dos entre paréntesis. Fijaros aquí, por ejemplo, aquí una Biblia, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, y fijaros cómo tenemos Salmo 19 entre paréntesis 18, Salmo 20 entre paréntesis 19, Salmo 21 entre paréntesis 20. Bueno, pues el paréntesis lo podríamos poner en el lado que queramos, y los números los podemos poner en el orden que queramos. Lo que sí os digo es que con el número más alto designa la numeración hebrea, mientras que el número más bajo designa la numeración de la Vulgata o de la Biblia latina. Como estaréis preguntando quizás al ver esto, ¿qué significa el asterisco que tienen al lado? No tiene nada que ver con todo esto. Es una llamada para que se lea la nota que hay abajo.
Eso no tiene nada que ver con la numeración de los salmos. ¿De acuerdo? Entonces, el número más alto, el de la Biblia hebrea. El número más bajo, el de la Vulgata. Eso trae una consecuencia, que es que cuando se está estudiando, normalmente si se pone un solo número, ¿eh? Y no se dice lo contrario, nos estamos refiriendo a la Biblia hebrea. Y cuando estamos rezando, si no se pone otro número, estamos designando la Biblia latina. Es el número más bajo de los dos. Por eso en el breviario, mejor dicho, en la liturgia de la hora, los números que se ponen son los más bajos y no se pone el otro entre paréntesis. Se pone solo el más bajo, que es el de la Biblia latina. Bueno, eso es para aclarar un lío que no sé si lo he aclarado o lo he complicado más todavía. Pero creo que sí, que me entendéis. Una cosa curiosa en el Salterio es que hay duplicado. Porque algunos salmos estaban en diversas colecciones antes de integrarse en el libro total que tenemos actualmente. Estos duplicados son muy interesantes porque sus pequeñas diferencias nos enseñan mucho sobre cómo se transmitieron los textos bíblicos. En concreto, hay dos que son exactamente iguales, pero con pequeñas diferencias lingüísticas más que otra cosa. El 14 y el 53. Ese es un salmo repetido totalmente. Pero es que luego después tenemos que el Salmo 70 es un trocito del Salmo 40, en concreto 40, 14, 18. Luego, la suma de dos trozos de Salmo dan el Salmo 108. Es decir, el Salmo 108 es la suma del 57, 8, 12 más 60, 8, 14. Y por último, el Salmo 18 es igual a un salmo que viene fuera del libro, que viene en el libro segundo de Samuel, capítulo 22. Bueno, para el que te interese y quiera saberlo, pues lo tiene en los apuntes en un esquemita muy pequeño que he puesto abajo. Para los que no tenéis los apuntes y queréis tomar nota, pues os lo pongo aquí un poquillo. Detenéis el vídeo y lo copiáis. El Salterio se divide en 5 libros. Esa división fue tardía y bastante artificial. La razón de dividirlo en 5 libros fue que los libros de la ley son 5 y se quería que los salmos fueran la ley de la oración. Y entonces lo dividieron en 5 bloques, en 5 secciones, en 5 libros. Por analogía, como digo, con los 5 libros del Pentateuco. Y cada libro, eso sí es interesante, acaba con una dosología, es decir, con una alabanza. El último bloque acaba con el Salmo 150, que en sí mismo, entero, es una gran alabanza que cierra la sección última y todo el Salterio. Y por eso es una alabanza solemne, que ya os digo, lo tenéis aquí al frente del libro y lo rezaremos al final. Según el nombre divino que se utiliza, Yahvé o Elohim, se pueden distinguir 3 grandes colecciones de salmos. 2 con el nombre de Yahvé, la primera y la tercera, y una, la de en medio, con el nombre de Elohim. Pero estas están compuestas a su vez de colecciones previas difícil de determinar con exactitud.
pero ayuda a establecer el estudio de las indicaciones redaccionales, principalmente el estudio de los títulos de los salmos, de los que vamos a hablar enseguida. Utilizando un comentario muy bueno que está en italiano, no está en castellano, no lo tenemos en castellano, que es el libro de los Salmos, el comentario al libro de los Salmos de Castellino, pues es muy antiguo, pero es un comentario muy, muy bueno a los Salmos. Sobre todo es muy erudito, contiene muchas noticias interesantes. Bueno, pues hemos hecho este cuadro que hay aquí y que para el que esté muy interesado en meterse en líos, ahí lo tiene, ¿eh? Pero vamos, lo descifro un poquitín nada más. Hablo de 5 libros. El primero abarca del 1 al 41. El segundo libro, Salmos 42 al 72. Libro tercero, tiene 73 al 83 más 84 a 69. ¿Por qué lo divido en dos? Porque si veis abajo, debajo de eso, la mitad del 73 al 83 usan el nombre de Elohim y del 84 al 89 usan el nombre de Yahvé. Para que se vea, más o menos, lo tenéis ahí expresado de esa forma. Por tanto, el libro tercero va desde el Salmo 73 hasta el 89. El libro cuarto va desde el 90 al 106 y el quinto desde el 107 al 150. Si os entretenéis un poquito con el libro de los Salmos, no lo voy a hacer ahora, cogéis veis el Salmo 41. Bueno, los números aquí son los más altos, por tanto son los números de la Biblia hebrea. Los 5 libros y luego están las 3 colecciones. Una colección que utiliza el nombre de Yahvé y se corresponde con el libro primero. Una colección que utiliza el nombre de Elohim y se corresponde con el libro segundo y medio libro tercero. Y una nueva colección que utiliza el nombre de Yahvé, que tiene medio libro tercero, el libro cuarto y el libro quinto. Otras divisiones, pues se pueden ver sobre todo a través de los títulos. Bueno, tenemos una colección de salmos sueltos que no tenemos indicación de que pertenezcan a ninguna colección. Ahí hay muchos. Luego tenemos los salmos graduales que forman una colección muy interesante y muy bonita, que es la de que va los salmos 120 a 134. Son 15 salmos preciosos, de gran belleza. Y además los más conocidos. Son los salmos graduales. Si puedo diré algo de ellos. Luego están una colección que se llama de Asaf. No tiene por qué ser el autor Asaf. Puede ser que los salmos estos pertenezcan a una colección, a un cancionero que se llamaba el cancionero de Asaf. Otra colección de Coré, igual que hemos dicho antes, y otra colección de David, que puede ser lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Y tenéis ahí una serie de salmos en cada uno de ellos. Un título. Muchos salmos tienen unos títulos que dan diversas indicaciones sobre ellos. Y además, en el interior de los salmos aparecen algunas indicaciones redaccionales y litúrgicas. Redaccionales quiere decir puestas por los redactores de los salmos con diversas finalidades. Los títulos de la Biblia hebrea, esto es muy importante, los títulos de la Biblia hebrea, del texto masorético, no suelen coincidir en general, no coinciden con los títulos de la Septuaginta.
Además, en la Septuaginta hay más salmos con títulos que en la Biblia hebrea. En el texto masorético, 34 salmos y en la Septuaginta 19 carecen de título. Los títulos y las indicaciones redaccionales no se consideran inspirados ni canónicos, por lo cual no aparecen en los salmos cuando se ponen para el rezo, para la oración. E incluso algunos comentaristas de los salmos, como el padre Alonso Chequel, perdonad que te han estropeado el libro, pero tiene un valor sentimental para mí y no he querido rehacerlo. Este libro suprime los salmos, los títulos, por lo cual en muchas ocasiones empieza, por ejemplo, este mismo, ¿veis? El título de encima es un título propio del autor pero no tiene versículo 1, ¿te das cuenta? Empieza por el versículo 2. ¿Por qué? Porque el versículo 1 era el título del salmo. Como este autor, al saber que no es canónico y utilizar el libro para ayudar a la oración, lo ha suprimido los títulos. Sin embargo, el mismo Alonso Chequel, que es el autor, pues le da bastante valor a los títulos en cuanto a ayuda para la exégesis. Y aquí tenemos, son salmos y cánticos del breviario y están en la editorial Cristiandad. Estos son de Alonso, el comentario es de Alonso Chequel. Ahora después volveré a hablar de este libro porque es importante. Hay otros comentarios, ya que tengo aquí este libro también de comentarios que es mucho más reciente y es muy interesante. Lo publicó la Biblioteca de Autores Cristianos, es más reciente que el otro, por supuesto que lo aprovecha, este aprovecha el otro. Este es del año 2012, mientras que este es muy anterior, este es del año 1966 en primera edición. Está totalmente agotado y cuidado porque se sigue publicando algo casi parecido a este, pero ya no tiene estos mismos comentarios. Y sin embargo tiene el mismo título, Salmos y Cantos del Breviario. Las ediciones actuales son muy distintas de esta. Y esa, para mi gusto, es la que es más provechosa. Digo que los títulos del texto masorético no coinciden con los de Septuaginta, que no son canónicos, es decir, que no son parte de la Biblia realmente, sino que son como pequeños comentarios que se introdujeron a lo largo de los siglos y están ahí para el que quiera utilizarlos y los pueda ver. Como digo, la nueva Biblia española de Alonso Chequel no los traduce ni los incluye. De ahí que parezca que faltan versículos al comienzo de algunos salmos. Pero son datos importantes que conviene examinar con detalle para conocer bien el salterio. Podemos distinguir varios tipos. Unos designan el género de los salmos, otros indican el autor del salmo o la colección a la que pertenece, porque no lo sabemos seguro si es una cosa u otra. Cuando dice de Coré, ¿es que lo compuso Coré según el comentarista o es que estaba en un cuaderno que se llamaba el cuaderno de Coré? Pues no lo sabemos. Luego hay indicaciones musicales, hay indicaciones litúrgicas, hay indicaciones históricas. En los datos musicales hay algunas muy curiosas porque dice, en algunos casos dice, como, por ejemplo, como la paloma de los lejanos terebintos. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que se canta igual que una copla que cantaban en aquella época, que empezaba hablando con esas palabras, la paloma de los lejanos terebintos, ¿no?
¿Y cómo era ese poema? Pues no lo sabemos ni tenemos idea, ¿no? Pero quedó ahí como recuerdo, ¿verdad? Esas indicaciones musicales que aluden a un canto sería que dijeran, pues, el Santus, como los Beatles. Hay un salmo por ahí que copia una canción de un Santus por ahí que copiaba la canción de los Beatles. Por cierto, ese tipo de cosas no se deben de hacer, pero bueno, se están haciendo, ya se hacen menos, pero antes se han hecho muchísimo, muchísimo. Luego hay también indicaciones históricas. La pretensión es aplicar cada salmo a una circunstancia de la vida de David. No siempre se hacen con éxito. ¿Qué origen tienen los salmos? Pues casi todos ellos tienen origen litúrgico, aunque hay algunos que nacieron de la piedad individual. Pero sea cual sea su origen, los salmos durante mucho tiempo fueron realidades vivas, capaces de adaptarse a situaciones nuevas. Es frecuente que un salmo individual pase al campo de la liturgia, modificándose un poco. Hay también salmos locales que debieron pasar a la liturgia de Jerusalén, salmos reales que pasaron a entenderse como mesiánicos. Desde luego, lo canónico y por tanto reconocido como inspirado es el salmo en el estado que ha llegado a nosotros. Así que ahí es donde tenemos la norma. Quería añadir un poquillo una cosa. Hay toda una teoría y tiene bastante fundamento que dice que muchos de los salmos, y no todos, se empleaban en actos judiciales realizados en el templo, en los cuales se invocaba a Dios como juez y el que lo rezaba lo pronunciaba para defenderse a sí mismo y acusar o dejar en evidencia a sus enemigos. Eso es posible que suceda por lo menos en algunos salmos. Ya en todos, cuando se habla de cosas literarias y de cosas de la Biblia, hay que tener un poco cuidado con las generalizaciones tan amplias, porque una historia muy larga supone también circunstancias muy diversas. Fecha de composición. Es muy delicado datar los salmos. En general han sido demasiado pulimentados por el uso. Incluso la lengua se ha ido adaptando conforme el paso del tiempo. Y como la lengua se ha ido adaptando con el paso del tiempo y las circunstancias pues también se han ido puliendo para, pues ahora mismo no podemos. Es muy difícil decir este salmo pertenece al siglo tal o al siglo cual. A finales del siglo XIX nuestro se consideraba que el conjunto del Salterio se había compuesto al final del exilio de Babilonia, o mejor, a la vuelta ya del exilio de Babilonia, cuando hacía falta todo un canto oral para utilizarlo en el nuevo templo de Jerusalén. Y por tanto reflejan la religión y la forma de espiritualidad propia del judaísmo más que la de la antigua religión israelita. Muchos salmos se consideraban de época macabea incluso, es decir, muy cercanos a la época de Jesús. Actualmente, como os he dicho, hay un poco de escepticismo en esto porque es muy difícil datar poesía popular. Al fin y al cabo, los salmos son poesía popular que se ha utilizado mucho y ha evolucionado mucho. Por tanto, algunos autores hablan que algunos salmos se pueden retrotraer hasta la época de los reyes. Y parece que el hecho de que el salterio se haya formado a partir de colecciones previas sí excluye como conjunto
fechas tardías para la composición de los salmos, aunque siempre cabe la posibilidad de que cuando ya estaban a punto de meterlo en la Biblia, por así decirlo, alguien metiera una composición en una de las colecciones. Antes yo usaba una expresión y se reían mis alumnos con ella, ¿no? Lo más fácil es que quién sabe, ¿no? Por cierto que la copié de otro compañero. La fecha de composición, por tanto, sabemos cuándo se compuso el Salterio entero, a partir de las colecciones, que sería después de la vuelta del destierro, pero ya las diversas colecciones y cada salmo no hay manera de fijarle la fecha. Autor. Siempre se ha dicho que es David, los salmos de David. Dentro de la misma Biblia hay toda una colección de salmos de David, ¿no? Por ejemplo, los salmos 3 al 41, los salmos 52 al 70, el salmo 86 y luego unos cuantos desde el 101 en adelante. En esos en los títulos pone de David. Pero volvemos a decir, no sabemos si es que está diciendo que los escribió David o que estaba en un cancionero que se llamaba el cancionero de David. No lo sabemos. La tradición consideraba a David músico, poeta y liturgo. En la época del Nuevo Testamento se consideraba que el Salterio estaba compuesto por David. Por eso el Señor incluso alguna vez dice, pues no dice David que... Pero eso no quiere decir que Jesús esté haciendo una afirmación literaria y menos dogmática. Está hablando de lo que en su ambiente se dice, ¿no? Pero esta tradición no fue constante ni uniforme nunca. Los salmos fueron composiciones vivas, ya lo hemos dicho, por lo que es ocioso intentar buscar sus autores porque se han transformado mucho, porque han sufrido adiciones, porque han sufrido recortes, antes de, por así decirlo, cuajarse, de forma que quedaran tal como están actualmente. Los salmos fueron producidos en el curso del desarrollo del pensamiento religioso de Israel. Otra cuestión interesante es si todos son del mismo género literario. Pues no. Se distinguen muchos géneros distintos de salmos. El que hizo el estudio inicial y de alguna manera canónico en el sentido de científicamente normativo, el que hizo el primer estudio y clasificación de los salmos en género, que luego ha sido seguido, pero de mil maneras por todos los demás autores que han seguido la idea, pero no han concretado igualmente. El primero fue Gunkel, en una obra que se llamó Introducción a los Salmos. Y en esa obra él define muy cuidadosamente lo que es un género literario aplicado a los estudios bíblicos. Un género literario se sabía muy bien lo que era desde Aristóteles, pero un género literario aplicado a los estudios bíblicos es Gunkel quien lo define y lo expone. Y ese estudio lo aplica muy cuidadosamente a los salmos. Y él distinguió una serie de géneros literarios que han sido más o menos seguidos, como digo, por los demás autores. Con Alonso Chequel, que es el autor de este libro que os he enseñado antes, ¿verdad? Alonso Chequel, Salmo y Canto. Perdón, me da mucha vergüenza del arreglo tan feo que tengo aquí. Pero es que el libro merece la pena. Este libro, con este autor, distinguimos 11 géneros distintos. Simplemente lo enumero porque ahora no podemos ponernos a estudiar. Tenemos himnos y luego hay himnos de entronización,
que son libros de la realeza divina. Luego tenemos cantos de Sión, que tienen por tema a Jerusalén. Luego tenemos acciones de gracia, súplicas colectivas, súplicas individuales, salmos de confianza, salmos reales, reales de rey, relacionados con el rey, liturgias, salmos penitenciales, salmos sapienciales y salmos alfabéticos, que serían el 11. Por cierto, que en los apuntes no sale el número 11, pero... no, salmos alfabéticos que lo añadimos. Y no es propiamente un género, sino una forma de expresarlo. Bueno, los salmos penitenciales quiero destacarlo un momentillo. En la tradición de la Iglesia se llaman salmos penitenciales a 7 salmos que incluyen de alguna manera confesión de los pecados y petición de misericordia a Dios. Los salmos penitenciales, siguiendo la numeración hebrea, son el 6, 32, mira, por si alguien lo quiere copiar, 6, 32, 38, 51, 102, 103, 143. En algunos devocionarios se suelen publicar juntos los 7 salmos penitenciales. Venían antes también en el breviario, ahora no los pone en la liturgia de las horas como un conjunto de salmos, una lástima porque viene bien rezarlos de vez en cuando, pero en algunos devocionarios sí que vienen. Yo los he publicado en los pequeños devocionarios que he añadido en Cuaresma o en Semana Santa a la revista que he venido publicando, que se titula Antioquía, y antes se titulaba Cartelera, y antes se titulaba Tablón de Anuncios, y no sabemos cómo acabará llamándose. Bueno, lo que importa es 7 salmos que se utilizan para pedir perdón. El más famoso de todos ellos es el 51, según la numeración hebrea, o 50, según la numeración de la Vulgata, y se le conoce como el Miserere, que hay multitud de composiciones musicales de gran belleza que lo recogen. Una que me gusta especialmente es el Miserere de Allegri, que es muy bonito, y luego tenemos aquí en Jaén, tenemos el Miserere de Eslava, que todos los años en Semana Santa se interpreta en la Catedral de Baeza. Además de más sitios, me figuro, pero en la Catedral de Baeza todos los años se interpreta el Miserere de Eslava. El de Alegre es muy bonito, tiene unos aspergios muy bonitos y lo podéis encontrar fácilmente en internet, en YouTube. Hay varias interpretaciones muy buenas de esa música. Luego, hablaba antes de los salmos alfabéticos que se caracterizan por utilizar el orden alfabético en la letra inicial de los versos o de las estrofas. Pero la letra hebrea. Por eso en muchas traducciones se incluye el nombre de la letra puesto al margen. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, ¿no? Van poniéndose esa letra. Esta categoría es puramente formal. Por su temática, estos salmos se incluyen en alguno, cada uno en uno de las colecciones anteriores. Ahora habría que dedicar un espacio, un rato, a decir por qué rezar los salmos. En este libro, de nuevo, ya os digo que está súper agotado, así que no estoy haciéndole propaganda.
Si lo veis, de todas maneras, por cualquier lado, echarle el guante, que merece la pena, ¿eh? Pagándolo, ¿eh? Bueno, el, este libro está súper agotado, digo. Lo podéis encontrar, sin embargo, en librerías de viejo y no sé si en Amazon es fácil. En esos libros antiguos que de vez en cuando tiene, pues lo podáis encontrar. Advierto, y advierto con cuidado, que tengáis mucho cuidado porque con el título de Salmo y Cántico, incluso atribuido, o vamos, porque lo hizo, de Alonso Chequel, ediciones más cercanas a nosotros, más recientes, no se identifican con esta edición, ¿eh? Son bastante distintas y hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, pues en este libro hay un prólogo muy bonito que se titula ¿Por qué motivos? Se titula Motivos. Se titula Motivos para rezar los salmos. ¿Eh? Y ese trozo, ¿eh? Pues lo he copiado y lo he incluido en mi apunte. Creo que merece la pena. Pero aquí en los apuntes, en mi apunte no lo copio de palabra por palabra, sino que hago un resumen de lo que allí pone. No le he querido copiar totalmente. De todas maneras, es un resumen de lo que dice Alonso, ¿eh? Y fundamentalmente, ¿qué dice ahí Alonso? Pues sencillamente dice que como un niño aprende a hablar oyendo e imitando a sus padres, así también Dios nos enseña a nosotros a hablarle a Él. Un hombre aprende a rezar con las oraciones que son palabra de Dios y palabra de hombre, con los salmos, que son el balbuceo del hombre israelita dejándose llevar por la inspiración de Dios. La experiencia religiosa de Israel sirve de modelo y de base para estas oraciones compuestas de forma poética, rica en simbolismo, apasionada, no sentimental, construida con claridad. Estas oraciones son para nosotros los instrumentos de nuestro aprendizaje en la oración. Veis que es importante. Bueno, luego sigo aquí desarrollándolo todo. La Iglesia, esto no lo pongo aquí, pero sencillamente lo indico quizás con ese dibujo ya está indicado. La Iglesia utiliza los salmos constantemente. En la misa, siempre bueno, en alguna ocasión, que en vez de utilizarse los salmos se utiliza algún otro trozo de la escritura, pero podemos decir siempre. En la misa siempre, después de la primera lectura, viene el salmo responsorial, que es un trozo de algún salmo, que viene bien por lo que sea. Entonces ahí ya lo usamos diariamente. Pero es más, se utilizan diariamente en la liturgia de la hora. La liturgia de la hora pretende que se recen el salterio entero, los 150 salmos, en un mes. Antiguamente, en el breviario anterior a la Reforma, se rezaban los 150 salmos en una semana. Había muchos más salmos, por tanto. Y más antiguamente todavía, parece que algunos monjes tenían costumbre de leerse el salterio diariamente, lo cual suponía un esfuerzo que me parece muy difícil de conseguir, pero lo hacían. Ya San Benito ya dijo, no, vamos a hacerlo en una semana. Y eso se ha venido haciendo en la Iglesia en la liturgia de la hora a lo largo de los siglos. Y solamente en la Reforma última
se quiso reducir un poco el número de salmos porque la oración no está en la cantidad, sino en la calidad, y se quiso reducir un poco el número de los salmos que se rezaran cada día, y se pretendió que más o menos, porque hay algunos desajustes, se rezara el salterio entero durante un mes. Por eso las oraciones se dividen en cuatro semanas, ¿no? Que van cambiando los salmos, aunque algunos se repiten siempre. Por ejemplo, las segundas vísperas de los domingos siempre comienzan con el salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿no? Y todos los viernes la oración de laudes comienza con el Salmo 50, con el Miserere, ¿no? Bien. De todas maneras, se pretendió eso, que a lo largo de una semana se rezaran todos los salmos. Luego, ya os he dicho que los salmos penitenciales, pues también se recomiendan que se recen, sobre todo en tiempos litúrgicos penitenciales, como en la Cuaresma o en la misma Semana Santa. Y también pues, se recomienda el rezo de los salmos en momentos especiales de la vida, porque hay salmos muy bonitos que nos ayudan en diversas circunstancias. De esos salmos en los apuntes he recogido dos. He recogido el Salmo 23, 22, que si no lo sabéis de memoria, pues es una buena ocasión para aprenderlo. Lo sabéis, casi seguro que lo que me oís lo sabéis de memoria. Que es el Salmo El Señor es mi pastor. Para acabar esta charla y este curso, viene muy bien que lo recemos, aunque le añadiremos el Salmo 150 que llevo ya toda la clase diciendo que lo voy a rezar al final. Salmo 23, 22, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora el Salmo 150, el gran aleluya, el salmo que cierra el salterio, la dosología final con la que se concluyen las oraciones del salterio. Aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpa y cítaras, alabadlo con tambores y danza, alabadlo con trompa y flauta, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como habéis dado cuenta, es costumbre en la Iglesia acabar los salmos cuando se rezan enteros o una parte al rezarlo, ¿no? Pues se acaban con el versículo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es también una dosología. Por tanto, eso es una costumbre. Antiguamente, en las misas de difuntos y en algunas misas de Semana Santa, parece que eran las misas del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado y Viernes Santo, al final no se rezaba Gloria. En la reforma de la liturgia sí se ha puesto el Gloria al final de cada salmo, con lo cual los salmos pues se cristianizan. Es decir, si eran oraciones judías, con este salmo pasan a recibir el carácter de oraciones cristianas. Y al decir judía y cristiana, aunque ha acabado, esto es una postdata.
Mirar, los salmos, quieras que no, son del Antiguo Testamento y por tanto no han recibido todavía la revelación evangélica. Por eso algunos salmos contienen imprecaciones contra el enemigo que nosotros no podemos decir tranquilamente. En algunos casos se pueden decir porque se pueden referir al mal más que al malo, pero en otros casos son tan brutales que sencillamente hay que suprimirlas. Así es que no se extrañe. Esas imprecaciones o bien las aplicamos al mal, al pecado, al demonio, si queréis, al mal en general, o bien pues las suprimimos tranquilamente porque ya han quedado superadas por la revelación divina. Y nada más. Espero que el curso de Historia Sagrada de este año 22-23 os haya sido útil.